Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is ready, oh, you ready? And everybody say with me. I gotta be the good baby. Oh, hey. ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Los invitados que le proponemos para hoy tienen que ver en el segundo bloque, hablar sobre este Congreso de Niñeces Trans que se va a dar en Córdoba y toda una polémica que se levanta a partir de esa cuestión, cómo entra el gobierno provincial a través de la Universidad Provincial a apoyar, a auspiciar supuestamente esto, y sobre esta cuestión vamos a estar hablando con la doctora Florencia Monetti, quien es la secretaria general de Manadas, una asociación de padres que está involucrada en esta cuestión que tiene que ver con la disforia en los menores de edad. Pero ya en el primer bloque nos metemos a hablar vía Zoom con un amigo, un colega de la casa como es Javier García, que tiene su programa junto con su padre ahí con excelentes análisis políticos los fines de semana. Y hablando de análisis político, sirve como anclaje para ver, para intentar interpretar lo que sucedió a 1000 kilómetros de distancia, como es ese gran electorado que aglutina la provincia de Buenos Aires y también La Cava, ¿no? A quien ya saludamos. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Nos escucha bien? Perfectamente, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Espectacular y gracias por la invitación, por la generosa invitación nuevamente. No, por favor, es material necesario porque ustedes hacen unos análisis periodísticos profundos que le permite hacer junto con tu padre y está bueno siempre intercambiar diferentes cuestiones que tienen que ver con una elección de medio término, con un primer examen que hace Milei en las elecciones intermedias, que no se veía venir si tenemos en cuenta las elecciones del 7S, y que el mismo presidente se mostró, por lo menos así lo verbalizaba, sorprendido, Javier. Sin duda que sorprendidos todos porque sabíamos que esta semana íbamos a tener una nueva Argentina. Ahora, no nos imaginábamos esta Argentina. Creo que ni el propio gobierno en esos tres escenarios que había trazado de un escenario optimista, un escenario neutro y un escenario pesimista, bueno, ninguno de esos tres escenarios se dio. Se dio incluso por encima del escenario optimista que manejaba el gobierno. Pero claro, en esta Argentina que decíamos, bueno, podemos estar en el infierno, podríamos haber despertado este lunes yéndonos al infierno, podríamos estar en el cielo, me parece que nos mantenemos en ese purgatorio viendo si hay una endija de luz para la cual podemos avanzar un país y estar todos un poco más tranquilos. Javier, ellos decías recién, ni ellos se lo imaginaban tampoco este triunfo. Digo, ellos ya firmaban con un 35%, sin embargo lo terminó superando. Exactamente, ellos no se esperaban ni en su mejor hipótesis de trabajo ganar todas las provincias que ganaron, ganar en la provincia de Buenos Aires donde aspiraban a descontar, llegar a un dígito. En los escenarios que te hablaban de un resultado muy triunfal era perder por 3 puntos. Y están ganando la provincia de Buenos Aires, ganando, como decía Milei, pintando la Argentina de violeta, y bueno, en un resultado absolutamente sorpresivo, porque aparte, las conclusiones de ese resultado, más allá de si querés el voto a favor o no te doy un cheque en blanco, pero por lo menos una prórroga en el crédito que le dieron al gobierno nacional, también la eliminación de alternativas que lo venían amenazando o estas creaciones de nuevas alternativas que venían queriendo pavimentar una línea del medio que sigue siendo terreno de tierra, ¿no? Hablabas de estas alternativas por las líneas del medio. Eso tiene un nombre político que se llama Provincias Unidas, que parecía que se iba a comer, metafóricamente hablando, los chicos crudos, porque tenían el peso de sus máximos referentes provinciales. Había 5 o 6 gobernadores metidos en la interna ahí. Y sin embargo hoy algunos dicen, perdieron, pero ganaron. Perdieron por los resultados que están a la vista, pero ganaron porque se meten como una especie de árbitro, porque si bien Milei ganó, pero no le alcanza. Por ejemplo, es que ¿cuál va a ser el papel de Provincias Unidas en este nuevo escenario? Bueno, la realidad es que está por verse porque la expectativa que tenían era muy superior a lo que obtuvieron en realidad.
en la provincia de Buenos Aires les fue muy mal con Florencio Randazzo, la candidatura de Lustó en la ciudad de Buenos Aires está peleando voto a voto a ver si termina ingresando y manteniendo una banca, perdieron en sus propios distritos todos, salvo en Corrientes. Me parece que es un dato muy importante para Provincias Unidas, donde la gente le dijo, tal vez apoya los gobiernos locales o sus gestiones locales, pero en el plano nacional tal vez le pusieron una mano en el pecho para frenarlos, sobre todo porque los últimos meses venían, si querés, yo creo que la sociedad les facturó en algún sentido cierto oportunismo político, esta cuestión de poner tantos palos en la rueda o tantas trabas al gobierno nacional desde el Congreso, con sus legisladores. Me parece que en ese sentido es como les pararon esta avanzada demasiado precipitada hacia un gobierno que estaba teniendo algunos problemas y que me parece que la gente vivía eso con cierta zozobra, que me parece también facturó a la hora de ejercer el voto el domingo. ¿Cómo quedan? No se sabe, habrá que ver la reunión de los gobernadores. Todos fueron, antes no se querían sentar con Milei, ahora fueron, se mostraron más predispuestos al diálogo, a la negociación, al intercambio. Me parece que lo que hicieron es sembrar algo, por ahora en terreno infértil, pero la siembra está. Habrá que ver si en algún momento, tal vez en esta Argentina tan polarizada, estas alternativas del medio alguna vez empiezan a crecer. Por ahora nunca funcionaron. ¿Qué lectura haces de las elecciones de fuera de Buenos Aires, de ese electorado de Buenos Aires que aglutina el 38% y se convierte en la balanza también, ¿no? Pero digo, de los dos principales distritos más importantes, como es Santa Fe y Córdoba, donde la Libertad Avanza termina aplicando la misma fórmula de desconocidos como cabeza de Exacto. lista. Pellegrini en Santa Fe y un Roca, ambos desconocidos en el escenario político, pero que sin embargo terminan ganando esas dos provincias con mayor electorado después de Buenos Aires. Sin duda, y es otra de las grandes sorpresas, porque, claro, lo que decías vos, ganaron con personajes menores, con personajes outsiders, con personajes a los que no se le conoce demasiado la voz, que a poquito la fueron levantando, pero que no son gente de la política, gente conocida. Y el fenómeno es este que tal vez la estrategia diseñada por Karina Milei, tan cuestionada en su momento, que me parece que ahora es una de las grandes ganadoras de vamos a pintar de violeta a un candidato. Y lo que gana va a ser el color violeta, porque es el que nos representa, nuestro delegado, como fue en su momento la campaña en la Ciudad de Buenos Aires de Adorni es Milei, que fue muy exitosa porque le permitió a Adorni ganar muy cómodamente en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, trataron de replicar ese modelo en las diferentes provincias. Había poca expectativa de que esto funcionara porque no venía funcionando. Le había ido muy mal en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Pero parece ser que esta estrategia le dio muy buenos resultados y fue la sorpresa porque quedaron muy deteriorados tanto Puyaro como el gobernador de Córdoba, Yayora, y me parece que había una expectativa en Provincias Unidas que de ahí surgiera un eventual presidenciable para 2027. Bueno, por ahora estarán esperando porque también perdió Nacho Torres, otro de los hombres que intentaba ser o coquetear con la idea de ser presidente, el propio Sadir en Jujuy. Bueno, fue una debacle para estas fuerzas intermedias del medio que querían condicionar, que serán un árbitro, como bien señalás antes en el Congreso, pero un árbitro con poco poder de fuego, porque realmente la representación que lograron es muy escasa. Vos lo decías recién, un Martín Yarlora que queda herido políticamente junto con Puyaro como los referentes máximos de esos territorios. Pero sin embargo, en Córdoba termina saliendo segundo Provincia Unida, en Santa Fe termina saliendo tercera. La fuerza de Puyaro. Pero Sí. sin embargo, la otra lectura, a ver si la compartís, terminan poniendo toda la carne en el asador, terminan poniendo ese Fórmula 1. En Córdoba, por ejemplo, ponen a un ex gobernador 3 veces con la mejor imagen positiva, incluso de los opositores, y Puyaro en Santa Fe termina poniendo a su vicegobernadora y no le Exacto. terminó dando resultados. No, y algunos lo que dicen, y pasó algo parecido en Jujuy, lo que te señala con Sadir dándole la lista a Gerardo Morales. También en esas disputas internas, si querés, en la chiquita, como se dice también entre Cristina y Kicillof, algo parecido, que los derrotados, en el fondo, sienten un cierto alivio, porque ellos, si bien obviamente el barro los salpica de la derrota, bueno, pero por ejemplo, en Córdoba lo arrastra sobre todo a Schiaretti hacia un rol, si querés, más marginal. En Puyaro, el vicegobernador, que siempre los vicegobernadores terminan siendo amenazas de los gobernadores, lo corre también de la película. Y en Jujuy también el ejemplo de a Sadir Gerardo Morales, que el que armó la lista, le dice, bueno, ya está, ahora no opines más sobre la lista, ya perdiste.
Y en algún sentido en la provincia de Buenos Aires es lo que Kicillof le quiere decir a Cristina, ya la lista la armaste vos, perdiste. Entonces, tal vez dentro de los derrotados empiezan a surgir nuevos liderazgos en donde se quieren sacudir o sacar a los viejos liderazgos. Ujú. Te quiero hacer una pregunta en código político, entiéndase, sabemos quién ganó Sí. y quién perdió. ¿Pero ganó la Libertad Avanza o perdió el kirchnerismo como esa gran masa fuerte dentro de la oposición? Mira, la verdad que es difícil la respuesta, creo que hay un poco de las dos cosas. El kirchnerismo te va a decir, mira, mucho no perdimos porque, por ejemplo, la representatividad la mandemos. Esa doble vara que para algunas cosas sirve cuántos legisladores ingresan y después no sirve esa cuenta. Pero lo cierto me parece que la Libertad Avanza está construyendo algo propio dentro de lo que podemos ver en su núcleo duro. Porque después se le agrega ese miedo al kirchnerismo, ese temor a la vuelta de, como dicen algunos, el tren fantasma y demás. Pero me parece que hay un fenómeno curioso dentro de la Libertad Avanza, dentro de esta batalla cultural que plantea Milei, donde su propio núcleo duro empieza a embanderarse, a tener cierta liturgia, empieza a ganar en barrios populares, donde el voto se define no tanto como podemos hacer la gente de clase media o demás, en donde juegan otras cuestiones. En los barrios populares, si se quita el voto o el apoyo a un partido político para dárselo a otro, me parece que obedece a otras razones, o no un análisis de me gustan las formas, no me gustan las formas, es si me ayuda más a llegar a fin de mes o no me ayuda tanto a llegar a fin de mes. Entonces me parece que hay un fenómeno de la Libertad Avanza como fuerza política nueva que empieza a consolidarse, que empieza a tener su propia identidad, sus propias ideas, y no es necesariamente surge como contracara de otra cosa. Acá hubo, a ver si compartimos, me parece, la lectura, Javier. Sí. Más allá que la elección fue en la República Argentina, en el país más austral del mundo, en América, pero hubo otro ganador llamado Donald Trump, y lo digo porque Donald Trump, cuando le da esa gran ayuda económica, con los SOAMA, otros 20 millones, etcétera, digo, los mismos republicanos le cuestionaban la ayuda a lo que entendían que era un país que no iba a ganar las elecciones. ¿Cómo se termina posicionando con el diario del lunes Donald Trump dentro de la geopolítica? Bueno, por supuesto que fue un gran triunfo para Donald Trump, no solo en materia política, sino en materia económica, porque la plata que prestó la pudo capitalizar casi más de un 20%, pero lo cierto es que Trump decidió darle un puente a Milei, le dio un puente hasta las elecciones para que Milei pudiera llegar competitivo a las elecciones. Recordá que se estaba desangrando el gobierno en materia de dólares, en materia de este ataque cambiario, si querés, que el dólar no lo podían parar, tenían que vender muchas reservas. Bueno, le dio ese apoyo económico, financiero muy importante y le dio el apoyo político. No se sabía si esto le podía jugar a favor o en contra. El gobierno, la oposición, el peronismo se quiso montar en aquella vieja blanco y negro de Braden o Perón, tratando de que eso funcionara. Eso no funcionó y me parece que lo que sirvió de Trump o el apoyo político y lo que logró Donald Trump es empezar a tener esta injerencia geopolítica en América, que es lo que quiere empezar a hacer la Cancillería, lo que se llama el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la región, empezar a tal vez tomar como Argentina como el faro sobre eso para empezar a iluminar de a poco otros países de la región y cambiar esta hostilidad que hay hacia Estados Unidos o esta, si querés, dependencia que se tiene en los últimos años con China o cuando Rusia quiso ingresar acá, que Alberto Fernández prometió ser la puerta de entrada para Rusia. Bueno, cerrar esas puertas y empezar América para los americanos. Y me parece que eso es un gran triunfo para la geopolítica o para la idea geopolítica de Donald Trump, porque lo apoyó a un gobierno que se estaba debilitando, lo sostuvo y le dio un espaldarazo muy importante de cara también a lo que viene, porque no es solo para las elecciones el apoyo, pareciera ser que vino para quedarse y que tener de la mano que te sostenga una economía o la economía más importante del mundo no es menor para el gobierno de Milei. Perfecto, Javier. Por último, te quiero preguntar, ¿qué posibilidades le ves a que el presidente haga cambio de gabinete? Salió a decir ayer que lo va a hacer cuando sea necesario. Ese sea necesario se presta para varias especulaciones. Exacto. ¿Cree que va a haber en este nuevo rumbo del gobierno algunas modificaciones dentro del gobierno? Mira, va a haber las obligadas, que son las que se van a producir en diciembre, con algunos ministros que se van. Estaban convencidos que iban a hacer cambios porque no se esperaban este resultado, pero Milei siempre dice que es bilardista y él dice que equipo que gana no se toca. Este equipo es el que ganó
Ahora bien, la interna del gobierno, las victorias se esconden, las victorias se esconden las internas. Me parece que una definición nueva en un gabinete puede encender una interna que por ahora está apagada. Si lo hace crecer a Santiago Caputo, puede tener problemas con el sector de Karina Milei y demás. Ese equilibrio de fuerzas que hoy está tranquilo y apagado porque las victorias se esconden todo, me parece que en una eventual disputa por un gabinete puede llegar a encender nuevamente la política interna del gobierno, en general para peor. Muy claro, Javier, como siempre. Te vemos y te escuchamos el domingo con tu viejo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Corte y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El saleo sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen,